¿Cómo es posible que la Biblia diga que Caín tuvo un hijo, pero jamás mencione quién fue su esposa? ¿Quién era esa mujer misteriosa que compartió su vida con el primer asesino de la historia? ¿Por qué su nombre fue silenciado? Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un simple pasaje olvidado. Hay una historia enterrada bajo siglos de silencio, un relato que podría cambiar para siempre la manera en que vemos el Génesis. Porque si Caín fue el primer hijo nacido de humanos, entonces, ¿de dónde salió su esposa? ¿Había otra raza? ¿Otros humanos antes de Adán y Eva? No te vayas, porque la verdad que se esconde tras esta mujer es mucho más perturbadora de lo que imaginas. Y puede que, tras escucharla, ya no vuelvas a ver la historia bíblica con los mismos ojos. Según el libro de Génesis, Caín fue el primer hijo de Adán y Eva. Mató a su hermano Abel por celos y fue condenado por Dios a vagar por la tierra con una marca que lo protegería. Pero hay una línea que desconcierta a estudiosos desde hace siglos. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Perdón? ¿Qué mujer? Si hasta ese momento solo existían Adán, Eva, Caín y Abel, ya muerto. ¿De dónde surgió esta esposa? Algunos te dirán que era su hermana. Pero, ¿por qué la Biblia nunca lo aclara? ¿Por qué su identidad fue borrada, como si alguien no quisiera que supiéramos más de ella? Aquí es donde comienza a abrirse una grieta en la historia oficial. Una grieta que nos lleva a textos antiguos, prohibidos, y versiones de la creación que desafían todo lo que nos enseñaron. ¿Y si esta mujer no fue hija de Eva? ¿Y si Caín se unió a otro linaje? Hay textos que jamás llegaron al canon oficial de la Biblia. Libros apócrifos, pergaminos olvidados y versiones antiguas que fueron censuradas por considerarse peligrosas. Uno de ellos, el libro de los Jubileos, menciona que Caín tuvo una esposa llamada Abán, su propia hermana. Pero otros documentos más antiguos hablan de algo mucho más inquietante, de un pueblo fuera del Edén, seres que no venían de Adán y Eva. ¿Te suena a locura? Escucha esto. En algunas interpretaciones antiguas, Caín no era simplemente un hombre marcado, sino un exiliado entre una raza desconocida. Y es allí donde habría encontrado a su esposa. Una mujer que no venía del linaje puro del Edén, sino de una estirpe anterior o incluso caída. ¿Y si la esposa de Caín fue el nexo entre dos mundos? ¿Y si la unión entre ambos dio origen a una línea híbrida que cambiaría la humanidad para siempre? Lo más inquietante es que estos textos fueron borrados intencionalmente. Imagina por un momento que la esposa de Caín no fue una simple mujer, sino la clave para entender un linaje que fue maldito desde su origen. Algunos textos antiguos, como el libro de Enoc, insinúan que existieron seres distintos, seres que habitaban la tierra antes de la creación de Adán. ¿Y si Caín, al ser expulsado, se encontró con uno de estos pueblos olvidados? Hay quienes creen que estas entidades eran descendientes de los vigilantes, los ángeles caídos que bajaron a la tierra y engendraron gigantes. Si eso es cierto, la esposa de Caín pudo haber sido parte de esa sangre prohibida, y su descendencia, el inicio de una humanidad híbrida. Esto no es solo una teoría, hay pistas en documentos arameos, etíopes y sumerios que han sido ignorados durante siglos. ¿Y si los hijos de Caín no fueron humanos comunes, sino algo más? Algo que hasta hoy sigue presente entre nosotros. ¿Te atreves a seguir? Porque lo que viene no solo te sacudirá, podría revelar por qué este linaje fue condenado desde el principio. El hijo de Caín se llamó Enoc. Pero no es el mismo Enoc del que se habla como el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo. No, este Enoc fue el primer descendiente del exilio, el primero en nacer fuera del Edén. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para muchos estudiosos, este Enoc representa el inicio de una línea separada, una humanidad distinta, que no heredó la bendición de Dios, sino el peso del castigo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Las ciudades construidas por los descendientes de Caín mostraban avances sorprendentes en metalurgia, arte, armas, y hasta conocimientos astronómicos, como si ese linaje hubiese recibido sabiduría de otra fuente. ¿De dónde salieron esos conocimientos si la humanidad apenas había comenzado? ¿Y si la esposa de Caín fue la portadora de ese conocimiento prohibido? ¿Y si esta mujer no era totalmente humana? El silencio que la rodea ya no parece casualidad. Parece una advertencia. Y cuanto más escarbas, más claro queda que esta historia fue enterrada por algo o alguien.
La gran pregunta es, ¿por qué se ocultó la identidad de esta mujer? ¿Por qué ni siquiera se le menciona por nombre en el canon oficial? En una época donde los nombres importaban tanto, donde las genealogías eran sagradas, este silencio no es accidental. Es una omisión intencional. Una forma de borrar el origen de una línea prohibida. Algunos eruditos creen que la esposa de Caín fue el nexo entre los humanos y los caídos, entre lo terrenal y lo celestial corrupto. Y si su descendencia fue la que heredó ese conocimiento impuro, entonces comprenderás por qué su existencia fue borrada. Porque aceptar su historia significaría aceptar que hubo otros antes de Adán. Que la humanidad no nació de un solo acto divino, sino de una mezcla impensable. Y esa mezcla, según textos antiguos, provocó la corrupción de la tierra y, finalmente, el diluvio. ¿Te das cuenta? La esposa de Caín no fue una figura secundaria, fue el detonante de una cadena de eventos que aún nos afecta. Por eso su nombre fue silenciado. Porque saber quién era, lo cambia todo. Hay quienes aseguran que la esposa de Caín pertenecía a un linaje que sobrevivió a la gran purga celestial. Un linaje olvidado, pero no extinto. En antiguos relatos no canónicos se habla de mujeres que convivieron con los llamados vigilantes, aquellos ángeles que descendieron a la tierra y desobedecieron las órdenes divinas. Estas mujeres engendraron seres distintos, sabios, poderosos, pero corruptos. ¿Y si una de ellas fue la madre del hijo de Caín? De ser así, el hijo de la maldición no solo cargaba con la marca del fratricidio, sino también con una sangre alterada. Esto explicaría por qué su descendencia prosperó fuera del Edén, con conocimientos que ningún humano debería poseer. ¿Te das cuenta? La historia se repite. Un pecado oculto, una unión prohibida, una línea que jamás debía existir, pero que nunca desapareció. Y si aún queda rastro de ellos entre nosotros, entender quién fue la esposa de Caín ya no es una simple curiosidad. Es una advertencia. Una llave para descubrir qué fuerzas realmente operan en las sombras. Tal vez la historia de Caín no terminó con su castigo. Tal vez fue el inicio de algo mucho más grande y peligroso. ¿Y si su linaje no fue destruido por el diluvio? ¿Y si aquellos que descienden de esa unión prohibida aún caminan entre nosotros, ocultos, influyentes, esperando su momento? En textos apócrifos y tradiciones esotéricas se habla de líneas de sangre antiguas, capaces de manipular, gobernar y alterar el destino del mundo. ¿Y si todo comenzó con esa mujer sin nombre? Hoy, muchos sienten que algo en el mundo no está bien, como si una fuerza ancestral estuviera despertando. ¿Será el regreso de aquel linaje? ¿De los hijos de Caín y su esposa prohibida? Tú decides qué creer. Pero una cosa es cierta, el silencio que rodea esta historia no es ignorancia, es miedo. Miedo a que sepamos la verdad. Ahora que la conoces, ¿te atreverás a compartirla? ¿A cuestionar lo que siempre diste por cierto? Porque a veces, el secreto más antiguo es también el más peligroso.